Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad del Valle de México y les venimos a presentar los temas de la unidad 2 de Biología Celular. A continuación les mencionaré a los integrantes del equipo: Rosita González Flores, Jesús Pérez Córdoba, Luis Felipe de la Cruz Luciano, Maremi Denet y Rubén Moscoso del Rivero. Muchas gracias y a continuación la presentación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Moscoso del Rivero y yo les vengo a hablar sobre el aparato de Golgi. Como sabemos, la principal función del aparato de Golgi es de procesar, de empaquetar y distribuir. Este trabaja como una línea de montaje, recibiendo proteínas inmaduras del retículo endoplásmico rugoso. Posteriormente, se hace el empaquetamiento en vesículas. Estas son transportadas a cualquier lugar de la célula para su utilización. El aparato de Golgi está compuesto por varias membranas o cisternas que se caracterizan por forma discoidal, forma curvosa, aplanadas y son limitadas por una membrana. Al aparato de Golgi también se le puede conocer como dictiosoma. Las proteínas ingresan al aparato de Golgi y son transportadas por sus diferentes cisternas, y en el cual se hace la maduración. Aquí se le agregan lípidos o glúcidos para que esa proteína inmadura se madure. Posteriormente, después de terminar el proceso de maduración, llegan las vesículas, se empaquetan en vesículas secretoras o almacenamiento. Las secretoras son las que se expulsan o van al exterior de la célula, y las de almacenamiento son las que se encuentran en el citoplasma para después utilizarlas. Como sabemos, el aparato de Golgi está estructurado por sacos membranosos. Para ser más exactos, son 3 sacos membranosos. El primero es la cisterna cis, que es la que tiene el primer contacto con el retículo endoplásmico rugoso para obtener estas proteínas inmaduras y mandarlas a la cisterna intermedia, que es la segunda. Aquí se encarga el proceso de maduración. Como lo hemos visto antes, se le agrega a esas proteínas glúcidos o lípidos para su maduración. Una vez maduradas esas proteínas, se llevan a la cisterna trans para su empaquetamiento, y aquí es donde se ve a dónde van dirigidas, si son en vesículas secretoras o en lisomas. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Pérez Córdoba, soy de la Universidad del Valle de México, de la carrera de Medicina General. Hoy le hablaré sobre el tema del citoesqueleto de la materia de biología celular, encargado por el químico Miguel Ángel Zamora Ramón. Hoy les quiero hablar sobre la función del citoesqueleto que nos dará a conocer. Pero antes de entrar al tema, quiero decir que es un tema muy extenso y se lo daré en la forma más abreviada que pueda y muy entendible. Pues pasamos con lo siguiente. ¿Qué es el citoesqueleto? El citoesqueleto es una red de filamentos proteicos del citosol que ocupa el interior de todas las células animales y vegetales. Adquiere una relevancia especial de animales que carecen de pared celular y rígida, pues el citosol mantiene la estructura y la forma de la célula. Pues aquí, como ya está claro, pues el citoesqueleto es una de las primeras funciones de que el citoesqueleto pues también le da movimiento a una célula, ya que el citoesqueleto le da el movimiento, la rigidez y hasta también se le puede decir que también le pasen a las proteínas. Pues pasamos con el otro. Introducción. Aquí en concreto yo les voy a hablar de los microtúbulos, los microfilamentos, filamentos de actina y los filamentos intermedios. Son los 3 puntos que voy a tocar en este tema del citoesqueleto, ya que son los 3 puntos más importantes en este tema. El citoesqueleto es una estructura supramolecular o tridimensional de filamento que contribuye a la integridad de la célula. Define la forma y arquitectura de distribución celular, permite el movimiento y transporte intracelular por medio de proteínas motoras. Estos puntos que se le acaban de mencionar se les darán conociendo más adelante. Funciones. Aquí puse funciones en general, pero ya en los 3 puntos que me mencioné estarán más específicos. Interviene en la estructura de organización interna del citoplasma,
da forma a la célula, interviene en sus cambios de forma, como se les había mencionado. Participa en los movimientos celulares y en los movimientos de los orgánulos dentro de la célula. Es responsable de la formación de vías de comunicación entre distintas áreas celulares. Estructura. Aquí están los puntos que le había mencionado. Aquí podemos ver los microtúbulos, filamentos intermedios y filamentos de actina. Cada uno de estos 3 puntos tienen diferentes procesos o diferentes funciones que se verán. Primero lo que vamos a ver son los microtúbulos. Microtúbulos. Los microtúbulos están formados por moléculas de tubulina, cada una de las cuales es un dímero que consta de proteínas globulares. Los globulares son esto que podemos ver aquí. También se lo pueden conocer como protofilamentos. Consta de proteínas globulares llamadas A-tubulina y B-tubulina. Son estos dos, el uno verdecito limón y un verde más fuerte. Un microtúbulo consta de 13 protofilamentos paralelos que forman un cilindro del hueco. Se le diría, para más específico, sería el ancho. Como podremos ver aquí está el lumen, que son los 13. Este es el hueco del microtúbulo que podemos ver aquí. Aquí también podemos detectar los extremo menos y extremo más, que quiere dar a entender. En el extremo menos es aquí donde se van formando el microtúbulo, que va más lento. Aquí pues como en sí va más lento, polimerización y despolimerización lenta. Extremo más, que quiere dar decir, una vez que ya está formado el microtúbulo y haya conformado su función, al momento de separarse es más rápido. Despolimerización y despolimerización rápidas. Pasamos con lo siguiente. División celular. En las eucariotas, durante la mitosis y la meiosis, los cromosomas se alinean en el centro celular antes de dividirse en 2 grupos, formando el denominado hueso acromótico. Los microtúbulos son los encargados, juntamente con decenas de proteínas accesorias, de alinear los cromosomas en el centro y después, gracias a la despolarización de los microtúbulos, de separar los cromosomas. Hacia los extremos opuestos, en esta situación se forman 2 tipos de microtúbulos polares, los que unen los cromosomas, y los microtúbulos cinetocóricos, que se unen en el cinetocórico, conectan con el centrómero de cromosomas. Transporte celular. Aquí en el transporte celular es cuando se forma el microtúbulo. Los microtúbulos funcionan como reales sobre las otras proteínas. Son capaces de desplazar las dineínas y las quinosemias. También escrito como quinisinas, son proteínas con extremo globular capaces de interaccionar con la tubulina. Al ser hidrolizadas, estas proteínas cambian su configuración de tal manera que avanza hasta interaccionar con la tubulina siguiente del microtúbulo. Estas proteínas normalmente se asocian mediante su extremo no globular con vesículas que transportan las dineínas del extremo positivo al extremo negativo y al revés para las quinesinas. Movilidad celular. Como se le había comentado, los microtúbulos es el que da la función de que el citoesqueleto, o se le puede decir como el citoplasma, le puede dar el movimiento, ya que los microtúbulos es el encargado que hace esta función. En grupos eucariotas unicelulares sin movimiento es debido a los cambios de polimerización de los microtúbulos. Las amebas polimerizan y despolimerizan sus microtúbulos para moverse y forma pseudopodos característicos. Como se le había mencionado, es el que le puede dar el movimiento al citoesqueleto. En otros grupos, los microtúbulos forman tanto cilios como flagelos en eucariotas, asociados de estructuras ligeramente diferentes que en el citoesqueleto. Aquí pasaremos con los filamentos intermedios. Filamentos intermedios poseen una función estructural o mecánica fundamental, estando más desarrollada en las células que soportan grandes tensiones. Aquí les puse una imagen. Empezaré del primer punto, el citoplasma.
El citoplasma es lo rosado que podemos ver aquí. El citoplasma es encargado de, se le puede decir como que es el protector, lo que está dentro del microtúbulo o los microfilamentos o los otros puntos. Aquí podemos ver los microfilamentos, son todas estas, podríamos conocerlos como unas mangueritas más pequeñas. Filamento de intermediario, microtúbulos y organales y movilidades pelocitoesqueleto. El que es el de filamentos intermedios es este. Este es un poquito más grueso, más largo. Es por decir si el citoesqueleto sufre de si llegara a crecer o llegar a estirarse. Esto es lo que le permite de que tenga una rigidez más. Esto es lo que puede hacer que también tenga un movimiento. También participan en la forma celular uniones intercelulares y ubicación de organoides en zonas específicas de las células polarizadas. Pasamos con los filamentos de actina. Filamentos de actina. Los filamentos de actina poseen un diámetro de 7, también son conocidos como microfilamentos. Los monómeros contribuyen. Los filamentos son partículas en forma de globo, aunque sus estructuras lineales no tienen forma de barra. ¿Qué quiere decir? Que los filamentos de actina, su forma no es como un orden, sino puede ir también así variado, como irse así volteando así. No tiene forma de barra, gira en su eje, como se lo estaba yo comentando, y recuerden, aún el hélice están unidas a una serie de proteínas específicas que regulan su comportamiento, organización, localización, longitud. Existen más de 150 proteínas capaces de interactuar con la actina. La actina también puede estar como un monómero y encontrarse libre en el citosol. Estos monómeros se encuentran unidos a proteínas que impiden su polimerización. ¿Qué quiere dar esto? De que no sufre una deformación. Es la filamentos de actina es el que se encarga de que el citoesqueleto o la membrana esté rígida, que esté completamente entero. Funciones de los filamentos de actina. Los filamentos de actina poseen un papel relacionado con el movimiento celular. Más o menos tiene algo que ver con el microtúbulo también, que también le encarga de dar el movimiento y la rigidez. Permiten que distintos tipos celulares, tanto de organismos unicelulares como de pluricelulares, un ejemplo son las células del sistema inmune, se desplacen en sus ambientes. La actina es bastante conocida por su papel en la concentración muscular. Junto con la miosina se agrupan en los sarcómeros. Ambas estructuras hacen posibles dicho movimiento dependientemente de ATP. Aquí tenemos una imagen de los filamentos de actina. Aquí podremos ver donde está el punto número 1, es en la parte posterior interacción de la miosina con los filamentos de actina. La corteza celular constriñe el citoplasma, obligándolo a desplazarse hacia adelante. O sea que su única función es para adelante y no para que se vaya para atrás. Aquí podemos ver la corteza o citoplasma extremo, es un gel como armazón de actina F. Es esta de aquí. El citoplasma interno es una solución con subunidades de actina G, que son estas pequeñitas. La polimerización de actina empuja la membrana plasmática adelante y en lugar de la formación de pseudopodos, que se conocerían como en la parte dentro de aquí, que estaría moviendo esta parte. Una corriente citoplasmática circula con el interior de una célula. La corriente, se le podría decir, son estas flechitas que dan la señal. Donde los filamentos de actina se encuentran en disposición paralela, mientras que el citoplasma más extremo cercano a la pared celular permanece inmóvil en forma de gel gracias a la red de filamentos de actina. Aquí podemos ver la pared celular. La pared celular también es parte de que no sufra ningún daño. Esto se encarga nomás de proteger la vacuola, el núcleo, el cloroplasto, son todos los verdes que podemos ver aquí. Citosol móvil solución, este aquí, este siempre aquí está en movimiento.
citosol inmóvil gel, son esto, el rosado que es aquí. Filamentos de actina, son en la parte de aquí. Pasamos con lo siguiente. Conclusiones. Aquí en el cistoesqueleto, pues como ya sabemos, son tres funciones que tienes, que es el microtúbulo, los filamentos intermedios y los filamentos de actina. Proteínas que se componen de tres grandes estructurales que son los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Estos tres filamentos, como se lo pueden conocer, son muy importantes para el citoesqueleto, ya que el citoesqueleto sin eso no podía tener sus funciones. Un grupo de investigadores ha descubierto que destruir los microtúbulos de las células cancerígenas podría detener la división incontrolada de estas células y están buscando un fármaco que afecte solo las células cancerígenas y de lograrlo encontrará el posible de curar el cáncer. Es un dato curioso que se me hizo interesante poner. Y esto sería todo del citoesqueleto. Si les quedó alguna duda, alguna pregunta, si no llegaron a entender, aquí les dejé unas bibliografías donde pueden buscarlo, están más específico, están más claro. Pues mi nombre es Jesús Pérez Córdoba de la Universidad del Valle de México, del grupo Primero A de Medicina General. Membrana celular. La membrana celular es una estructura que ayuda a controlar el paso de materiales entre la célula y su ambiente. Permite el paso de azúcares simples, oxígeno, agua y dióxido de carbono. La membrana celular presenta muchas características que ayudan a su buen funcionamiento. Para esto, la membrana celular elimina los desechos que se deben eliminar y que se acumulen y dañen a la célula. Por medio de la membrana celular, genera una estructura en la cual las proteínas se encuentran en la membrana que no están fijas y pueden cambiar de lugar, y ellos juegan un papel importante ya que poseen unos canales que permitan el paso de ciertas sustancias por la membrana. En el transporte celular, que forma parte de la membrana celular, es el mecanismo mediante el cual entran en la célula los materiales que se necesitan mientras salen los materiales de desecho y las secreciones celulares. Este puede ser por medio de transporte activo, que es el movimiento de materiales a través de la membrana usando energía, y el transporte pasivo, que es el movimiento de sustancias a través de la membrana celular que no requiere energía celular. En la membrana celular existe la posibilidad de dividirlos en transporte libre y transporte mediado. En el transporte pasivo podemos encontrar la ósmosis, que es como se conoce el fenómeno de difusión de agua a través de una membrana semipermeable. Y para ello se genera lo que es la regulación del volumen celular, que es el mantenimiento, es un parámetro imprescindible para la supervivencia de la célula. Este mantenimiento se logra mediante una adecuada cantidad de agua en el interior celular. En el transporte pasivo encontramos tres tipos de soluciones: la solución hipertónica, la solución hipotónica y la solución isotónica. Y por medio también de esto se genera la difusión simple, que es el movimiento neto de sustancia líquida o gaseosa de un área de alta concentración a una de baja concentración. Y también existe lo que es la difusión facilitada, que la difusión facilitada utiliza canales para permitir que moléculas cargadas difundan libremente hacia afuera y adentro de la célula. Estos canales son usados sobre todo por iones pequeños y generan la difusión facilitada. Pasando a esto, que forman parte del transporte pasivo, pasamos al transporte activo, que este transporte se produce un consumo de energía dado que el movimiento se realiza en contra del gradiente de concentración potencial químico o electroquímico. Ese transporte activo, para su buen funcionamiento, requiere energía. En el transporte activo lo dividimos en tres: transporte activo tipo uniportador, transporte activo sin portador y transporte activo antiportador. Y cada uno presenta características como el uniportador, que es aquel en el que se mueve un tipo de moléculas en una sola dirección; sin portador, que en el transporta dos solutos en la misma dirección; y el transporte antiportador, que transporta dos solutos en direcciones contrarias al mismo tiempo. En esto se deriva lo que es la endocitosis, que es el proceso en que la célula capta partículas del medio externo mediante una invaginación de la membrana en la que se engloba la partícula a ingerir. Y también se deriva lo que es la pinocitosis, la fagocitosis. Y este proceso termina con exocitosis, que son donde muchas sustancias pueden ser sacadas de la célula a través de una membrana, y que sería el inverso de la endocitosis,
y que recibe el nombre de exocitosis. Y esos son los dos tipos de transporte que forman parte de los transportadores de la membrana. Comenzaremos a hablar sobre la barrera placentaria. ¿Qué es la placenta? Es un órgano que desarrollan durante la gestación las hembras de los mamíferos, que consiste en una masa esponjosa adherida al útero y a través de la cual se establece el intercambio de oxígeno y sustancias nutritivas entre la madre y el feto. Al momento de realizarse la fecundación, la placenta aparece y durante los 9 meses se va agrandando según las dimensiones del bebé. La misma se logra desarrollar gracias a las células que poseen los espermatozoides y el óvulo. La placenta es responsable de transmitir los nutrientes, hormonas y oxígeno al bebé, así como la eliminación de desechos, además de que la placenta produce la hormona gonadotropina coriónica. Asimismo, produce otras hormonas, ayudan a las mujeres a ver el cambio materno como son el agrandamiento de mama. La membrana interna llamada amnios contiene el líquido amniótico y al feto en su interior. La membrana exterior llamada collon contiene el amnios y es parte de la placenta. Aquí se puede ver las partes más importantes: el feto o producto, el útero o matriz, la pared uterina, el saco amniótico, el cervix, la vagina, la placenta y el cordón umbilical. Funciones de la placenta. Metabolismo placentario. La placenta, especialmente al principio del embarazo, sintetiza glucógeno, colesterol y ácidos grasos que actúan como fuente de nutrientes y energía para el embrión. Muchas de sus actividades metabólicas son críticas para sus otras dos funciones importantes: transporte y secreción endocrina. Intercambio de gases. El intercambio de gases como el oxígeno, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono se realizan por difusión simple. El feto puede extraer de 20 a 30 mililitros de oxígeno por minuto de la circulación materna, y por ello es comprensible que la interrupción de suministro de oxígeno, aunque sea por muy corto plazo, puede causar la muerte del feto. La competencia inmunológica comienza a desarrollarse tardíamente en el primer trimestre, ya que en este momento el feto puede producir los componentes del complemento. La inmunoglobulina pertenece casi en su totalidad a la inmunoglobulinas G maternas o IG, que comienzan a ser transportadas desde la madre al feto a partir de las 14 semanas aproximadamente. El intercambio de gases, el oxígeno y dióxido de carbono. Nutrientes y productos de desecho. El oxígeno es el nutriente y el producto de desecho es el dióxido de carbono. La tasa metabólica utiliza 1/3 de oxígeno y glucosa. La tasa de síntesis de proteínas es muy elevada. Produce enzimas capaces de convertirse a hormonas, fármacos exógenos en moléculas menos activas. La barrera placentaria. En esta imagen se puede mostrar la placenta, el cordón umbilical, y de aquel lado se puede mostrar la unión entre la placenta y el cordón umbilical, que está constituida por vasos sanguíneos fotales, vellosidades, la membrana placentaria, el cordón umbilical, el espacio intervelloso y los vasos sanguíneos maternos. La placenta es una barrera celular muy compleja, derivada embriológicamente de tejidos fetales y maternos. La mayoría de los fármacos administrados a la madre son también capaces de atravesar la barrera y así llegar a la circulación fetal. Se
Se alcanza un equilibrio muy rápido entre ambas circulaciones y la concentración de los fármacos y de sus metabolitos en la circulación fetal es equiparable a la concentración en la sangre materna. Aquí se encuentra el saco amniótico, el feto, las dos arterias y una vena en el interior del cordón umbilical que suministran al feto de oxígeno y sangre. Los fármacos pueden afectar al feto cuando se utilizan a largo plazo de la gestación y también cuando se emplean en el momento del parto. Su administración, sobre todo el primer trimestre de la gestación, puede originar efectos teratogénicos de tipo morfológico. Si se administran en etapas avanzadas de la gestación, producirán sobre todo alteraciones funcionales. En ocasiones, los fármacos administrados a la madre pueden tener efectos terapéuticos en el feto. La mayoría de los fármacos atraviesan por difusión simple. Los fármacos con peso molecular inferior a 600 pasan fácilmente por los que tienen peso superior a 1000 y difunden con dificultad. El grado de ionización también influye en el paso de los fármacos a través de la barrera placentaria. Las bases con pK elevado y los ácidos con pK bajo son compuestos que se ionizan mucho y la atraviesan mal. La sangre fetal tiene un pH ligeramente inferior a la sangre materna, 0.10 a 0.15 unidades de pH, lo cual determina que el feto se acumulen sobre todo los fármacos de carácter básico. La lipofilia también favorece el paso. Es importante mencionar que las características morfológicas de la placenta varían según progresa la gestación. La superficie de intercambio entre la circulación materna y fetal va aumentando y las capas de tejido interpuestas entre los capilares fetales y la sangre materna van disminuyendo de grosor. Aquí se puede mostrar cómo al inicio es muy grueso y cómo poco a poco se van o adelgazando o agrosando más. La barrera placentaria es casi eficiente como los pulmones para el intercambio de gases. La hipoxia fetal resulta de factores que disminuyen los flujos sanguíneos uterinos y fetales. Los anestésicos inhalados también pueden cruzar la membrana placentaria y afectar la respiración del feto si se utilizan durante el embarazo. Los anestésicos causan depresión respiratoria en el recién nacido. La transferencia placentaria depende de 3 factores: factores maternos, factores placentarios y factores fetales. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Bueno, es una estructura compleja constituida por células endoteliales de la red capilar del sistema nervioso central. El endotelio de los capilares cerebrales se caracteriza porque cada borde celular está íntimamente unido a la célula adyacente que hace impermeable a la pared interna del capilar. En los mamíferos, la barrera hematoencefálica regula y restringe el acceso al parénquima nervioso de múltiples sustancias y moléculas que circulan en la sangre. Para mantener la homeostasis del microambiente químico del sistema nervioso central. Las barreras hematoencefálicas evitan que cualquier sustancia que se encuentra a nivel de la circulación sistemática entre como fármacos no liposolubles o proteínas. La barrera hematoencefálica, esta es su anatomía, que se compone por astrocito, membrana basal, neurona, luz del vaso sanguíneo, pericito, célula endotelial y la unión ajustada. En la unión ajustada se encuentran el linfocito, monocito y neutrófilo. Los astrocitos son células localizadas en el sistema nervioso central, en el encéfalo y la médula espinal. Sus funciones parecen limitarse a mantener la homeostasis neuronal y a la formación de las barreras del sistema nervioso central.
Aquí se encuentra una imagen, el pie terminal, la neurona, el astrocito, el capilar y el pie terminal. Las funciones son protección al cerebro y transporte selectivo de la red capilar al parénquima cerebral. Las sustancias atraviesan la barrera hematoencefálica por transitosis mediada por receptores, difusión membranal y mecanismos de acarreo y transportadores. El espacio extracelular, donde se hace la endocitosis, la vesícula de transitosis, las macromoléculas y donde se realiza la exocitosis. Las sustancias tienen dos vías de ingreso. La mayoría no acceden a él, pero pueden llegar al líquido intersticial cerebral por circulación capilar o acceder al sistema nervioso central por difusión al líquido cefalorraquídeo. En el primer caso, las moléculas deben atravesar la pared de los capilares cerebrales. Esta pared constituye propiamente la barrera hematoencefálica. Las células endoteliales de estos capilares difieren por la ausencia de poros intracelulares. Estas células están además estrechamente adosadas y existen bandas que cierran herméticamente el espacio intercelular. Existe una membrana basal que forma un revestimiento continuo alrededor del endotelio. Hay además una capa discontinua de pericitos, células que tienen forma de araña, cuyas prolongaciones citoplasmáticas siguen un curso circunferencial alrededor del capilar. Los capilares y otros tejidos están en estrecho contacto con las células, pero en los capilares del sistema nervioso central, la disposición de las células gliales, o llamados igual astrocitos, forman un revestimiento que impide más el paso, que cubre el 85% de la superficie capilar. Aquí se encuentra la célula endotelial, la unión estrecha, la neurona, la membrana basal, el astrocito perivascular, la luz del vaso sanguíneo y el pericito. La dificultad para el paso de sustancias para llegar al cerebro se debe a que debe atravesar una sucesión de membranas antes de llegar. La barrera hematoencefálica y barrera hematoencefalorraquídea se engloban en un solo concepto. Esta barrera confiere cierta impermeabilidad al sistema nervioso central y constituye un factor de protección frente a sustancias que ingresan al organismo. ¿Cuáles son las características físico-químicas requeridas para que una sustancia pase a la barrera hematoencefálica? Un bajo peso molecular, su afinidad por agua, lípidos de membrana y proteína de membrana. El transporte de sustancias al cerebro depende de los mecanismos de transporte presentes en la barrera y la difusión de estos compuestos depende también de las características físico-químicas de la molécula. Algunas enfermedades alteran la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y por lo tanto permite el paso de sustancias. Aunque las células de los microvasculatura del cerebro contribuyen a la barrera física de la barrera hematoencefálica, las propiedades de permeabilidad de la barrera hematoencefálica son controladas únicamente por las células endoteliales capilares. El movimiento de soluto por la barrera endotelial capilar es a través de dos membranas, las células endoteliales luminales y aluminales, que están separados por citoplasma. La lámina elástica interna es esta, la fibroblastos son estos largos, la lámina elástica externa
esto que se encuentra aquí. Las células musculares lisas es lo del medio, y allá se encuentra la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Hay varios sistemas de transporte implicados en la absorción de compuestos por el cerebro a través de la barrera hematoencefálica, e incluyen el transporte pasivo o difusión simple de moléculas lipofílicas, y el transporte activo, que es el transporte mediado por transportadores receptores, y absorción y transporte activo de salida. Transportes mediados por transportadores. Los portadores son transportadores restringidos a la membrana y transportan moléculas relativamente pequeñas a través de la membrana celular endotelial, usada para facilitar el paso de nutrientes como exona, nucleócido, base púrica y aminoácidos al cerebro. El transporte activo de salida. Bueno, los transportes funcionales de aniones orgánicos también están presentes en la barrera hematoencefálica y restringen la captura de ciertas sustancias y moléculas en el cerebro. Estos sistemas se conocen como transporte de salida e incluyen la glucoproteína. El transporte mediado por receptores. El transporte mediado por receptores es un proceso iniciado por la endocitosis del complejo ligando-receptor. Este tipo de transporte depende de la energía y es saturable. Los receptores son capaces de transportar moléculas grandes como proteínas y partículas pequeñas. Para que una sustancia penetre libremente a través del endotelio cerebral, la hidrofobicidad de la molécula es un requisito muy importante. Sin embargo, las moléculas lipofílicas deben tener un peso molecular inferior a 600 DA para entrar pasivamente en la membrana. Además, las predicciones sobre la permeabilidad también incluyen el potencial de la molécula para adherirse a los iones de hidrógeno. Por tanto, la sustitución de grupos de unión de hidrógeno por grupos que no tienen afinidad por estos iones aumenta la lipolicidad de la molécula. Sin embargo, estos dos factores podrían reducir el tiempo de permanencia en el plasma debido a la rápida eliminación de las moléculas altamente lipofílicas y a la mala solubilidad de estas sustancias en los líquidos corporales. Receptores membranales. La señalización de la célula siempre se hace mediante un receptor ligando, el cual la compleja vía de señalización dentro de una célula empieza con un suceso clave, la unión de una molécula señalizadora. Los receptores y ligandos son de muchas formas, pero todos tienen algo en común. Vienen en pares combinados en los que un receptor solo reconoce uno o algunos ligandos específicos, que solo se une a uno o algunos receptores diana. La unión del ligando al receptor cambia su forma o actividad, lo que le permite transmitir una señal o producir directamente un cambio dentro de la célula. Los receptores pueden dividirse en dos categorías principales: receptores intracelulares, que se encuentran dentro de la célula en el citoplasma o en el núcleo, y receptores de la superficie celular, que se localizan en la membrana plasmática. Los receptores intracelulares son proteínas receptoras que se encuentran en el interior de la célula, generalmente en el citoplasma o en el núcleo. En la mayoría de los casos, los ligantes de los receptores intracelulares son moléculas pequeñas hidrofóbicas, que se debe cruzar la membrana plasmática para alcanzar sus receptores. Algunos ejemplos de ligando que se unen a receptores intracelulares
son hormonas esteroideas, como la testosterona. Cuando una hormona ingresa al interior de la célula, se une al receptor, lo que permite que se forme el complejo hormona-receptor para que entre al núcleo y se regule la actividad genética. La unión de la hormona-receptor permite su unión a ciertos segmentos del ADN, aumentando los niveles de transcripción. Los receptores de la superficie celular son proteínas ancladas a la membrana que se une a un ligando. En la parte externa de la célula, el ligando no necesita atravesar la membrana, de modo que muchos tipos de moléculas hidrofílicas pueden actuar como ligando. Se encuentran dos tipos de ligando: el ligando extra, que es hidrosoluble y no importa el peso, y el ligando intra, que es peso bajo y liposoluble. Un receptor de superficie posee tres dominios o tres regiones proteicas, que es el dominio extracelular, el dominio hidrofóbico y el dominio intracelular. Estos dominios tienen el tamaño y la estructura puede variar mucho de acuerdo al tipo de receptor y la región hidrofóbica. Puede constar de varios tramos de aminoácidos. Los receptores acoplados a proteína G son una gran familia de receptores de superficie celular que comparten una estructura y métodos de señalización similares. Los receptores acoplados de proteína G son diversos y se unen a muchos tipos de ligandos diferentes. Los receptores acoplados a proteína G son denominados así porque ejercen su acción fundamental asociándose a una familia de proteínas electroidrométricas que tienen capacidad de unir e hidrolizar el GTP. El receptor que tiene la capacidad de interactuar con la proteína G están acoplados, por eso se llaman receptores acoplados a proteína G. Cuando están inactivos, está el receptor la proteína G y está un GDP unido a la proteína G, y en ese momento está el complejo hormona receptor inactivo. Cuando el ligando llega y se une al receptor, se activa el complejo. Sale el GDP de la proteína y entra el GTP, o sea, trifosfato, guanin-trifosfato. Entonces ya se activa el complejo y el receptor hasta que entre el ATP. Una vez que entra el GTP y se une a la proteína G, esta proteína G se desprende del receptor y viaja hacia un segundo receptor llamado adenilactociclasa. La función de este receptor, adenilactociclasa, una vez activo, se activa hasta llegar a la proteína con el GTP. Una vez activo le permite la entrada al ATP, se llama adenilato del adenín, del ATP, porque eso permite su entrada. Y se llama ciclasa porque tiene la capacidad de romper el ATP o degradarlo. Rompe los dos enlaces y se queda adeninofosfato. Y este adeninmonofosfato da el segundo mensajero que llegará al núcleo. Y ahí para darle la señal y que el núcleo dé una respuesta. En pocas palabras, el receptor de proteína G solo recibe un mensaje. Una vez que se una el receptor, envía el mensaje a través de la proteína que se une al siguiente receptor para enviar el segundo mensaje al núcleo y así el núcleo pueda dar la respuesta. Y así se concluiría el tema de receptores membranales. Bueno, al parecer escuchaste nuestros temas. Muchas gracias por ver esta presentación. Somos estudiantes de la Universidad del Valle de México y te agradecemos por este video. Dale like abajo y suscríbete a este canal. Gracias.